Ahora veremos áreas entre curvas. Esto es súper interesante. Vamos viendo un poquito de la teoría y vamos haciendo dos ejercicios que no son tan complicados, de hecho. Oh, no está conectada mi tableta. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ajá. Tenemos dos curvas, ¿de acuerdo? Que estamos definiendo en un intervalo cerrado A, B, como en el diagrama de aquí, ¿cierto? Con la propiedad de que una de las dos funciones está siempre por debajo o es igual a la otra función. Entonces aquí tenemos justamente eso. La función g de x está siempre por debajo de la función f de x. O valen lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir que tengamos esta desigualdad. De hecho coinciden en A, ¿cierto? En A valen lo mismo. Pero ciertamente se cumple esta propiedad de aquí. Muy bien. Dado eso, el área entre las dos curvas va a ser la integral desde A hasta B de la diferencia de las dos funciones. Y eso es todo. Ahora, esto, si se dan cuenta, la X, la Y, etcétera, son solamente etiquetas que le ponemos a los ejes coordenados. Yo podría haber cambiado el rol de los dos ejes, o haberle puesto al eje X S, por ejemplo, y haberle puesto al eje Y T, por decir algo. Entonces, no solamente podemos aplicar esto para áreas entre curvas escritas de la manera y igual a f de x, sino que podemos hacerlo como en el caso de abajo para curvas de la forma x igual a f de y. Eso también vale. Aquí tenemos, por ejemplo, esta función. Esta función, no lo llegué a escribir, sería mi función k, y esto de aquí sería mi función h. Bien. Aquí k es eh, x igual a una función de y. Bien, entonces yo escojo un valor de y, tal como aquí escogí un valor de x, y subo hasta la gráfica y veo cuál es el valor de y correspondiente. Aquí escojo un valor de y y me elevo hacia la gráfica para determinar qué valor de x le corresponde. Entonces por eso la gráfica se ve como así, como que porque aquí está mi variable eh, independiente. Entonces el área, pues es lo mismo. Si estamos trabajando en un intervalo, v, donde sé que aquí el intervalo crece hacia arriba, así que si estamos en este intervalo v, el u está por debajo del v en alguna parte. Aquí los escogí uno positivo y otro negativo, pero da igual. Si tenemos eso y tenemos dos funciones, k de i menor o igual a otra función, h de i, el área entre las curvas, que es lo que está achurado aquí, es la integral desde u hasta b de h de i menos k de i con respecto a i. Entonces, bueno, un ejercicio que nos dicen aquí, esto es del listado, el f de algún ítem. Quiero el área entre i igual a x cuadrado e i igual a menos x cuadrado menos 2 en el intervalo que va de menos 2 hasta 2. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, tenemos que ver si una de las dos funciones es siempre mayor que la otra. Eso es muy bueno, podríamos intentar hacer eso. Y de hecho va a ser así, incluso por observación. Si se dan cuenta, la primera función es una función i igual a x cuadrado. Esa es una función positiva, o al menos no es cero, bien. Mientras que aquí, ¿qué tengo? Tengo una función que es siempre negativa, ¿cierto? Porque lo podemos pensar como así. Esto es menos la función x cuadrado más 2. Esta función x cuadrado más 2 es siempre positiva, independiente del valor de x. Así que cuando tomo su negativo, obtengo una función que es siempre negativa. Así que inmediatamente, sin tener que probar nada, ya puedo decir, ok, esta función que está aquí está siempre por encima de esta otra función. Y estoy trabajando en este intervalo. Así que, de lleno, el área es la integral desde menos 2 hasta 2 de la función superior. Bien, aquí siempre tomamos la función que va por arriba primero, que en este caso es x cuadrado, y le resto la función inferior, que en este caso es esto, ¿cierto? Y eso respecto a x. Y si calculan esta integral, que es la integral desde menos 2 hasta 2, de aquí tengo x cuadrado, más x cuadrado es 2x cuadrado, más 2, diferencial de x, esta integral, si la calculan, les debería dar 56 tercios. Y eso es. Ahora, un poquito más complicado. Este es otro del listado. Queremos hallar el área entre las curvas y cuadrado igual a 4x más 1 y el eje y.
Importante, este es el eje Y, cuando x es igual a 0. Bien, no hay que confundirse. ¿Cuáles son los puntos donde x es igual a 0? Bueno, aquí está x igual a 0 e igual a 0, pero me puedo ir moviendo, el y lo puedo ir cambiando, entonces voy generando el eje Y. Así que tengo esto, tengo estas dos curvas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a hallar los puntos de intersección de cada una. Son los puntos que satisfacen que x es igual a 0 y que y cuadrado es igual a 4x más 1. Entonces, si nuestro x es igual a 0, ¿qué le queda al y? ¿Cuáles son los posibles valores que puede tener? Pues vamos viendo. Nos quedaría y cuadrado igual a 4 por 0 más 1. Es decir, y cuadrado es igual a más... No, es igual, perdón, es igual a 1 y por lo tanto, y es igual a más o menos 1. Así que, ¿cuáles son los dos puntos de intersección de esta curva? Bueno, son los puntos 0, 1 y 0, menos 1. Bien, porque x debe valer 0 siempre y el y, ¿qué valores puede tomar? 1 o menos 1. Entonces tenemos esos dos casos. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí, lo que voy a hacer aquí es despejar aquí. Si ustedes aquí despejan el x, van a obtener y cuadrado menos 1, eso lo pasé al otro lado, y divido por 4, y ahí estoy obteniendo el x. Así que ahora tenemos el caso de aquí abajo, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en un intervalo, vamos a ver cuál, y tenemos dos funciones de la forma y de x, o sea, f de y igual a x, tal como aquí. Tenemos el x expresado como una función del y, en este caso la función constante igual a 0, f de y igual a 0, y aquí la función f de y igual a y cuadrado menos 1 partido por 4. Entonces estamos trabajando con algo más o menos así. Ahora, ¿en qué puntos se intersectan? Aquí. Por lo tanto, tenemos que hallar integrales en esos intervalos. Bien, podemos pensarlo así. No sé muy bien cómo se van a ver mis funciones, pero por ejemplo se pueden ver como algo así, qué sé yo. Y puede que aquí estemos trabajando en el eje y aquí tengamos un punto de intersección. Mal ejemplo. Quiero que sea más acorde. Tomamos dos curvas que se veían como antes. Entonces tengo eso, por ejemplo. Esa es mi situación. Y aquí tengo el punto 0, 1 y aquí tengo el punto 0, menos 1. Las dos curvas se intersectan aquí. Por ejemplo, una de ellas podría verse como algo así. Y la otra es y igual a 0. Entonces es el eje y. Así que estaría hallando como esta área de aquí. Sin embargo, esa es una posibilidad, pero también es una posibilidad que mi gráfica se vea algo así, por ejemplo. Y ahí el área entre las dos curvas sería esta función de aquí. Tenemos que ver cuál función está más hacia la derecha. Tenemos que ver cuál es la función que está por arriba, la función que cumple el rol de la h en este caso. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, vamos probando un valor, eso es todo. Entonces, estamos trabajando en el intervalo, entonces nuestro i, ¿cierto? Estamos trabajando para i que pertenece a un cierto intervalo, en este caso el intervalo menos 1, 1, todo este intervalo de aquí, estamos trabajando ahí y pues tenemos que ver en ese intervalo qué función está por encima de la otra. Podemos evaluar en cualquiera de estos valores intermedios. Por ejemplo, puedo evaluar en i igual a 0. Cuando i es igual a 0, ¿qué valor toma x? ¿Cuánto me tengo que mover hacia allá o hacia allá? Y bueno, si i es igual a 0, x es igual a 0 al cuadrado menos 1 partido por 4, y eso es menos un cuarto. O sea que esta gráfica es menor, porque me da un número negativo, menos un cuarto, mientras que esta gráfica es constante igual a 0. Así que la situación que tengo es la de aquí, donde la gráfica de mi función, entre el menos 1 y el 1, es menor que la gráfica x igual a 0. Está por aquí. Entonces ya tengo eso. Entonces, si i pertenece al intervalo cerrado que va de -1 a 1, entonces esta función
menos 1 partido por 4 es menor o igual a la función 0. ¿Ok? De acuerdo, y por lo tanto, el área es la integral, ahora veo los límites de dónde se mueve mi y, de menos 1 a 1, de la diferencia de las funciones. La función superior es 0 en este caso, y le debo restar la función inferior, que es esta. Y eso respecto a y. Si calculan esta integral, deberían obtener el resultado de 1/3. Ese es el concepto. Voy a grabar ahora el videito que me quedó de ecuaciones diferenciales y eso es todo.